Seguimos llevándoles entrevistas y conversaciones interesantes sobre esta fecha sumamente importante, nuestras elecciones aquí en Panamá. Me acompañan esta mañana el abogado Renato Pereira y también el abogado Jaime Porcel. Psicólogo, Gracias. pero investigador político. Investigador político, Jaime Porcel. Y el politólogo, abogado también, comunicador, Renato Pereira. Bienvenidos ambos, gracias por la visita. Y para mí es un honor, como siempre, poder compartir con ustedes y aprender siempre. ¿Cómo ven estas elecciones, diferencias de elecciones que hemos tenido ya en el pasado? ¿Qué tienen de distintas? Empezamos con Jaime. Yo creo que el evento más sobresaliente es la presencia sensible que tienen un grupo de tres independientes, y quizás podemos incluir hasta un cuarto en la figura de Saúl Méndez, que se confiesa antipartido político tradicional, ¿no? Si bien abandera un partido como el FAT, ¿no? Eso creo que es el elemento más sobresaliente. Antes han habido también independientes, pero terminaban con una proporción mínima. Esta vez hay presencia. Tú sientes sobre todo a Ricardo Lombana, también sientes a Ana Matilde y sus tacones altos y sus labios rojos, como ella misma se decía en su cierre de campaña, y un poco a Amelio. El FAT también está presente, sobre todo cuando tú entras a las comunidades. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿será Ricardo Lombana un fenómeno de redes o realmente va a lograr consolidar ese voto y llevarlo hasta la urna para que vote por él? ¿Qué se percibe hasta este momento en ese sentido? Nosotros, que somos gente básicamente capas media, que estamos en redes, sentimos la presencia de Ricardo Lombana muy evidente ahí, muy fuerte. Sin embargo, el panameñismo es un partido que tiene una tradición de sacar, dicen, votos debajo de las piedras. Eso quiere decir que la gente que está metida allá donde no llega a las redes, gente que es muy parca en el uso del celular, que es muy conservadora, en la cual las encuestas no entran, porque es muy caro entrar a Churuquita Chiquita, es muy a Ollas Arriba, no sé qué, esos lugares así muy metidos. Y de allá es donde sale el voto. En primer lugar, hay una presencia fuerte del PRD. Fuerte del PRD, allá eso donde no entran los encuestadores. En segundo lugar, tú sientes también al panameñismo. Tú sientes incluso liviano a Cambio Democrático, porque te empiezan a aparecer cosas como que de repente te aparece en una esquina una bandera con un candidato del FAT por la alcaldía, o te aparece en la otra esquina el diputado que está corriendo por el PRD, pero se te pierden los independientes. El elemento entonces catalizador que marca la diferencia, según Jaime Porcel, sería entonces la presencia sobre todo de independientes de una manera más contundente de la que hemos visto en el pasado. ¿Usted está de acuerdo? Bien, más o menos. Pero lo que yo quiero resaltar es que cumplimos hoy 5 de mayo, ¿no? 30 años, estas elecciones, 30 años de democracia civil. Después de la invasión. Después de la invasión, 30 años de democracia civil, en la cual remarcamos que hemos llegado a una especie casi de democracia madura. ¿Y por qué lo digo? Durante todas las elecciones se ha cumplido la regla de la alternancia, lo que no ocurría antes de 1968, cuando la oposición estaba condenada a perder las elecciones. Así que esa regla de la alternancia parece que se podría repetir, consolidar, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? No sé, pero ahora mismo estamos viviendo una democracia donde los votos se cuentan y donde vamos a tener una cantidad de votantes no vistas antes. Parece que son 82.000 votantes. Pero por algunas personas este tema de la alternancia quizás tampoco pues, es lo más positivo, porque es el resultado muchas veces del voto castigo. No voy a votar contigo, voy a votar contigo no porque eres el mejor, sino porque ya no le voy a dar el voto al que estuvo en el pasado y no lo hizo bien y no quiero que repita. Bien, pero te digo, es una regla que indica que tienes una democracia. Claro. Las reglas tienen sus excepciones. No necesariamente quiere decir que sea la mejor, entonces. Tienen sus excepciones. Claro. Mientras esa posibilidad exista, quiere decir que los votos se cuentan y que el resultado es legítimo. Okay. Hay legitimidad jurídica y hay legitimidad jurídica siempre que un sistema democrático de alternancia sea lo normal, una cosa normal, nada extraño. Yo quiero decir algo al respecto, si me permite. Sí, claro. La carga del voto es compleja. Lo que motiva el voto siempre es una pluralidad de factores. Obviamente, si yo escojo, digamos en este caso, un partido
que no es el panameñista, yo le estoy asignando a mi voto por lo menos una carga, cierta carga de disgusto, de eso que llaman castigo, ¿verdad? De rechazo a lo que está sucediendo y de esperanza en que la cosa mejore. Pero también, porque aquí también se ha dicho que lo que pasa es que los panameños venimos por 5 elecciones votando no por el mejor, sino por aquel que creemos que es el menos peor. Eso no es cierto. El menos malo. Me explico, eso no es cierto. Yo sé que en el fondo de tu pregunta estaba realmente esa inquietud. Eso no es cierto. Siempre que tú le preguntas a la gente, por ejemplo, tú le preguntas a la gente, ¿cuánto está marcando el FAT? Yo estaba leyendo una encuesta ayer donde estaba cerca del 3%. Yo le pregunto a la gente, ¿tú crees que el FAT va a ganarla? Mucha gente me dice, no creo que va a ganar. Entonces tú, ¿por qué coges a Saúl Méndez? Y dice, porque es el mejor. ¿Me explico? E igualmente sucede con otros, tú le preguntas con Ana Matilde. Igualmente le sucede cuando va con Amelio, que tú sientes que es quizás el que menos calor despierta, el que menos barullo hace. Entonces la gente, cuando escoge, la gente escoge por el mejor. La gente vota por el mejor. La gente no dice, no, pero es que lo que pasa, y por ahí me voy también, sobre todo aquella gente que dice que la gente vota aquí por el que va a ganar. Tú le preguntas a la gente, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a Martinelli en el 94, en el 2004. Un minutito, un segundito. Estamos viendo imágenes también de Ricardo Lombana, que está votando en este momento. Ahí están las imágenes. Y me llama la atención y me alegra, de hecho, que podamos llevarle estas imágenes porque se había dicho ayer que iban a estar prohibidas proyectarse en los medios de comunicación, en televisivo sobre todo, las imágenes de los candidatos en el momento en que votaban. No iban a tener acceso a las cámaras. Estamos viendo que quizás esta decisión fue revertida porque en este momento Ricardo Lombana ahí está votando. Jaime. Quizás para que no sepamos por quién va a votar. Bueno, yo decía pues que aquella tesis de que el panameño vota ganador, eso no es cierto. El panameño vota por el mejor. Ni siquiera el indeciso, porque siempre se ha dicho que el indeciso se queda a último momento a ver cómo andan las encuestas y dice, ah, mira, este va ganando, me voy a montar en el tren por supuesto, que es el de la victoria. Un pequeño porcentaje no significativo de eso que nosotros llamamos voto útil. El hecho de que, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta, yo no quiero que gane el PRD, por ejemplo. Entonces yo quiero saber quién va de segundo para darle mi voto. Por ejemplo, cuando Mireya compitió contra el Toro Valladares en el 94, la gente decía, el que va de segundo es el que va a ser ganador porque va a traer todo el voto anti-PRD. Nunca sucedió. Don Renato, usted puede intervenir en el momento que quiera sobre la conversación y lo que esté diciendo acá. Bueno, yo sigo con la tesis. No, puede ser una conversación. Yo sigo con la tesis basada en la intención de voto. La intención de voto revela que los candidatos con mayor opción de voto, favorecidos con la intención de voto, son de la oposición, los dos de la oposición. Y que el candidato del gobierno, pues, digamos así, el panameñismo, está bien distante de los dos primeros lugares en intención de voto. Hablando de Blandón, en este caso. Exactamente. La intención de voto de casi todas las encuestas revelan que le dan a Nito Cortizo, por ejemplo, en la última encuesta realizada por GAT3, en la encuesta que se publicó el 30 de abril, Cortizo tiene una intención de voto de 30 puntos porcentuales, RUC de 22 puntos porcentuales y Lombana de 16.8, 17 puntos porcentuales. ¿Qué te refleja? Son los tres primeros lugares en la intención de voto los tiene la oposición. ¿Debemos creer en las encuestas? Porque Varela no ganaba en la elección pasada. Yo me guío por los hechos. Claro. Y los hechos, yo soy un hombre de la ciencia política. La encuesta, la intención de voto es una manera de fotografiar, es una fotografía de un momento determinado, de una situación, del estado de opinión. En este caso, la intención de voto. Y todo indica que se va a repetir la alternancia, o sea, que estas serán unas elecciones que cumplen con la experiencia, entonces unas elecciones limpias. Ok. Entiendo esa parte. Lo sorpresivo es que en la elección pasada, y es lo que muchos argumentan, vamos a hacer un breve paréntesis en este momento. Seguimos acá entonces. Iván, dígame, don Renato. Lo quiero para completar la idea. Y disculpe que lo haya interrumpido. Quiero completar la idea. Sí. La intención de voto no quiere decir que ese va a ser el resultado de las elecciones. Es la intención en un momento determinado del votante, pero eso puede cambiar. Yo he visto elecciones que se han volteado por intención de voto, o sea, revertido completamente por un acontecimiento
con solo un gesto. Y ha habido sorpresas últimamente, en especial de candidaturas que no se veían en la intención de voto, pero que han sorprendido, una gran sorpresa en las elecciones. Tal ocurrió, por ejemplo, en Ucrania, donde un candidato desconocido totalmente, que aparecía regado en la intención de voto, sacó un 73% de los votos. De manera que la intención de voto, repito, sigue siendo una medición del instante, del momento en que se hace la investigación, la encuesta, y eso debe quedar claro. Pero por ahora las cosas están así, hay ese indicador, ¿no? Y eso es tranquilizante, saber que se tiene una intención de voto, pero que al mismo tiempo cualquier cosa puede cambiar esa intención de voto y dar un resultado distinto al que están estableciendo en la encuesta. Ha habido, siguiendo esa línea de Renato, de que hay acontecimientos que te pueden voltear una elección. Aquí, ¿qué acontecimientos han sucedido en Panamá últimamente con intención precisamente de remover la repartición de este pastel electoral? Número uno, la inhabilitación de Ricardo Martinelli, no solamente para alcalde, sino además también para diputado, en una decisión muy cuestionada, pero también favorecida por otros sectores. Hubo una intención ahí donde incluso ellos, el Cambio Democrático y el propio Ricardo y el propio Rómulo intentaron precisamente girar hacia la victimización, hacia la presencia de una justicia selectiva, tal decisión. En segundo lugar, la publicación de las planillas, que señalaba a la gran mayoría de los 71 diputados que actualmente están ejerciendo en la Asamblea y que llamaba a por supuesto, a una no reelección. Yo creo que ambos acontecimientos han tenido un impacto dentro de la intención de voto, precisamente. Yo creo que hemos visto en los últimos días encuestas proyectando una subida de Rómulo Rux y una contracción de Nito, sin que llegara realmente, por lo menos en las que a mí me parecen más creíbles. Mira lo que yo soy encuestador y digo, más creíble por el asunto de las muestras que están utilizando y cómo las describen. ¿Me explico? Me parece que sí, y también he sentido, en mi feeling ese tan equívoco que tenemos todos, ¿no? Yo digo equívoco porque yo siento mucho a Lombana porque ando metido en redes. Pero tú crees entonces que ha habido un estrechamiento. Este impacto ha repercutido positivamente entonces para que Rómulo Rux haya subido la encuesta. Porque eso es lo que decían, que podría ser un efecto a la inversa. Creo que hay, sí, claro que pudiera haber habido un efecto a la inversa. Hay 3 encuestas publicadas, hoy día publicadas, pero hay otras también que están circulando en redes y eso. Lo que yo siento es que aquellas que han publicado y que han visto ese estrechamiento, a mí también me suena, porque yo estoy en la calle, estoy observando, pero ya te digo, es equívoco esa sensación. Yo puedo tener una sensación y las cosas pueden venir por otro lado, pero en mi fuero interno, ¿yo qué digo sobre las encuestas? Número uno, todas están hablando de que usan aleatoriedad simple. Cuando describen la muestra, me doy cuenta que es una muestra por cuota. Una muestra por cuota no es una muestra que te permite... Explícanos un poco más para los bueno, digamos los así, una muestra aleatoria simple es una muestra A número uno. Una muestra por cuota, una muestra telefónica, no llega a aleatoriedad simple. Son muestras muy deficientes, entonces... Cuando yo leo eso, yo creo, no creo. Entonces me tengo que basar básicamente en qué dice ese yo interno del investigador político, ¿verdad? Y lo que yo digo es eso, las encuestas no están entrando, yo no las veo entrar a los lugares, a Samaria, no las veo entrar al Vaticano, no las veo entrar al cartón de Chitré. Entonces yo digo, las encuestas están midiendo básicamente una tendencia urbana, es lo que yo estoy viendo, el voto rural realmente, el voto metido, también ese voto de pobreza y de pobreza extrema no lo están tocando. El voto clase baja, clase media, clase alta es totalmente distinto. El voto clase media, sobre todo, y clase alta, es un voto totalmente distinto. El voto tiene consideración también socioeconómica fuerte. La gente, obviamente, las capas medias, jóvenes, por ejemplo, yo estuve en el cine en estos días y la gente grita en el cine, gancho al 10, en el cine, gritando gancho al 10. Eso es capas medias, altas, jóvenes. Ese voto es un voto donde Lombana tiene una presencia indiscutible. Que ahí, no es la mayoría tampoco. Que no es ese voto debajo de las piedras, claro. Digámosle así. Paso la guitarra. Hay una encuesta última que se hizo una semana de los comicios, de la de Doxa. Doxa Panamá, finalmente ya no la publicaron más en ese periódico, bien, que le daba un ascenso a
Arruc de 32 puntos porcentuales contra 30 de Nito Cortizo, de manera que hay que ver también eso. ¿No? O sea, lo sobrepasó. Lo sobrepasó en 2 puntos porcentuales, ¿sí? Pero también hay otra encuesta de la última semana que le da 39 puntos a Cortizo y 35 a Arruc, de manera que la pelea es cerrada. Y hay otra que le pone 10 puntos. Otra que le pone 10 puntos, que es Strathmore. Ya esa se superó. Esa de 39-35 fue esta semana también. Strathmore fue esta semana. Esa de 39-35 inclusive podría tener el error porcentual. Podría empatarlos inclusive. Claro, el error muestral, ese 3 más y 3 menos, claro, hace un empate técnico allí. Ya te digo, si la muestra fuera aleatoria simple, tú puedes calcular. Aleatoria simple es que le preguntas a la persona en vivo. No, la aleatoriedad tiene que ver con la forma como tú escoges los representantes del universo que conformarán la muestra. En aleatoriedad simple, todos tenemos que tener la misma probabilidad. O sea, aleatoria al azar, pues. ¿Me explico? Simple quiere decir, es al azar, pero todos tenemos la misma probabilidad de ser electos. Eso quiere decir, si es telefónica y yo tengo 2 celulares y tú tienes uno, yo tengo el doble de probabilidades de ser electo para la muestra. Y eso no se toma en cuenta, por ende, eso puede ser otra cosa, pero eso aleatoria simple no es. Además, ¿quién tiene acceso al universo de los números de teléfono? Yo sé que la CEP, por ejemplo, cuando yo lo pedí una vez me dijeron eso lo tiene la telefónica. Cuando fui a la telefónica me dijeron eso es privado, la ley nos prohíbe dar eso. Entonces nadie tiene acceso al universo telefónico. Yo quisiera subrayarte otra cosa. Claro. Aquí hay un duelo en estas elecciones, un duelo entre los partidos políticos y los que rechazan los partidos políticos, es decir, los antipartidos agrupados en las candidaturas independientes. Claro. Aquí hay un grado tal de rechazo a los partidos políticos por razones bien concretas, las famosas listas de los subsidios, de las donaciones, las llamadas planillas de la contabilidad, que hay, como te diría, enfurecido a la opinión pública, ¿no? Hay ese rechazo a los partidos políticos. Pero este rechazo es de los que están fuera de los partidos políticos. Bueno, los antipartidos rechazan. O sea, independientes, por ejemplo. Los antipartidos constituidos, los independientes, sociedad civil y otra gente que rechaza de los partidos políticos, se van a medir hoy en las elecciones, en las urnas. Bien, puede suceder lo siguiente. De acuerdo con la encuesta, el 82% de la votación, va a una votación fuerte de 82%, el 60 y tantos % de la votación va a ser por los partidos políticos. O sea, que los independientes deberían recibir, ¿no?, una derrota en las urnas contundente, y yo me pregunto cuál será el destino de estos independientes. ¿Se convertirán en movimientos políticos? ¿Seguirán en la vida política o abandonarán la batalla? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué va a pasar después de las elecciones si el resultado es de una victoria arrolladora de los partidos políticos? Independientemente de quiénes sean los candidatos. Sí, una opinión que yo estaba leyendo en Twitter, y de hecho, no en Twitter, no, en un escrito de WhatsApp, hablaba sobre el tema de los independientes que debieron unirse al final, debieron unirse para optar, porque de la manera en que estaban ahorita mismo, pues iba a ser un tanto difícil, pues agregando al tema de los partidos que serían los ganadores, supuestamente, de estas elecciones. Interesante el tema de los partidos políticos. ¿Ustedes saben cuántos partidos políticos han habido aquí desde 1904 con el Partido Constitucional que se hace para refrendar el intento de reflexión de Amador Guerrero? Han habido 136 partidos políticos. ¿Desde 1903? Desde 1904. Es el primer partido, se llama el Partido Constitucional a la fecha. Han sido los liberales, que se dividen en 8 partidos, han sido presidentes, candidatos liberales, como por lo menos 12 veces en la historia política nacional. La coalición patriótica tuvo 2 presidentes de la coalición patriótica, Remón, y tuvo luego después a don Ernesto de la Guardia. Tuvieron un intento también con Juan de Arco Galindo, pero ya iban en caída. De esos permanecen vigentes ahora mismo 6 partidos. ¿Cuál es el único partido, curioso, mira esto, cuál es el único partido que ha vuelto por la revancha? Porque ni la coalición patriótica, ni todos, los liberales han desaparecido todos. Bueno, el Molirena todavía consigue conservar un reducto de liberales. El Molirena es un partido que tiene ya 18 años de estar ¿El panameñismo sería? En la brega. ¿El que regresó? No, el único partido, bueno, si tú lo dices así en el sentido que el panameñismo ha tenido también transformaciones, el Partido Revolucionario Autóntico, aquel de hace 60, 80 años atrás, hasta el partido actual, que es el partido, antes eran los andulfistas, luego ahora son reconvertidos a panameñistas. El único partido que vuelve con el mismo nombre
el Frente Amplio por la Democracia, que viene por la revancha. Señores, me están pidiendo tiempo ya. Yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado esta mañana, muy interesantes sus planteamientos. Vamos a ver al final del día realmente qué es lo que va a suceder, si sucede lo que hemos planteado aquí o veremos algo distinto. ¿Ok? Muchas gracias a don Renato Pereira, a Jaime Porcel por acompañarnos aquí en Gracias a ti, Iván. Un placer. Gracias a usted. Bien.